Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes en la hora de San Bernardo en Radio Franja y también a todos aquellos que nos siguen por el canal de YouTube de nuestro seminario. Hoy tenemos un programa muy especial. Hemos querido dedicar este espacio para hablar de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, su legado espiritual, su enseñanza, y para ello nos va a acompañar el Padre Rodrigo Bulboa de acá de nuestro seminario, que nos va a hablar un poco de cuál ha sido la enseñanza del Papa Francisco, qué nos ha enseñado a través de su magisterio y también una invitación muy especial. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a presentarlo. Hola Padre, ¿cómo está? Muy buenas, gusto estar acá. Una alegría para nosotros que nos haya respondido esta invitación, poder compartir con usted sobre las enseñanzas, sobre el legado del Papa Francisco. La verdad que en estos días de Pascua nos ha tomado sorpresa Cierto. esta partida así repentina, pero obviamente tristeza en el corazón porque se le quiere mucho al Papa, pero también una alegría de ver cómo partió. Exacto. Esa bendición de la presencia de Jesús en su vida, esa misericordia de que Él en el fondo hasta con su muerte nos mostró su corazón, digamos, es decir, trabajar hasta el último, entregarse hasta el último instante y luego partir una paz maravillosa y con una sonrisa en su rostro, ahí en el féretro, que nos muestra también en su corazón, ¿no? Gozoso, alegre, en paz con el Señor Jesús. Qué bonito, Padre, así es. Si de inicio nos tomó por sorpresa, estábamos en el lunes de la octava de Pascua y todos quedamos un poco, sorprendidos, la verdad. Nadie se lo esperaba, pero también muy lindo como los detalles del Señor, ¿no? Justamente que haya esperado hasta la Pascua para llevárselo. Exactamente. Entonces también es un poco de sentimientos encontrados, pero en el fondo yo creo una gran alegría, un gran gozo de que ya descansa en el Señor e intercede por nosotros. Entonces, Padre, para iniciar ya como tal con este momento tan bonito que tenemos, bueno, ¿qué enseñanzas nos ha dejado el Papa Francisco en estos 12 años de pontificado? Yo creo que son obviamente muchas, pero podemos contemplar por lo menos dos. Perfecto. Por lo menos dos. Una con su vida, ¿no? Yo creo que él nos ha mostrado muchas cosas de sencillez en particular, que ha sido muy ejemplar, tanto en cosas externas como su vestimenta, pero también en el trato, en el quehacer cotidiano, una simpleza extraordinaria, pero por sobre todo ese amor hacia el prójimo, esa delicadeza en el trato con los demás. El Papa escribe en Evangelio Gaudium que hay que hacer una revolución en estos tiempos, una revolución de la ternura. Y yo creo que él la enseñó con su vida. Es verdad que algunos dicen tenía gestos y modos argentinos, sí, claro, sí, es propio de su naturaleza, digamos, de la cuna, pero en la forma, al entregarse, yo creo que él también manifestó la revolución de la ternura que nos enseña con su vida, con sus ejemplos, especialmente en el trato con los más necesitados. Ya ahí se menciona mucho los pobres, pero también ha sido muy hermoso el trato con los encarcelados, con todo aquel que sufre. Él tenía esa capacidad de darse cuenta y de estar con aquel que está padeciendo. Una revolución de la ternura que nos ha enseñado mucho acerca del corazón de Jesús. Por eso con su vida nos ha mostrado exactamente, eso ha sido muy hermoso, el trato que tenía el Señor Jesús con todos, especialmente con los que sufren. Así es, sí. No lo manifestaba mucho con sus palabras, pero también con sus acciones. Entonces no se quedaba solamente eso, en cosas que decía, sino que lo llevaba a lo concreto. Él también los invitaba mucho a eso. También me impactó mucho saber que, por ejemplo, el Jueves Santo estuvo visitando a los encarcelados, ¿no? Más Sí. allá de su estado de salud tan crítico, tan grave, hizo esa visita. También eso podemos verlo reflejado. Ahora estuve mirando un poco los viajes apostólicos que hizo. Durante estos 12 años hizo 47 viajes apostólicos y visitó 66 países. Y uno se pone a ver un poco los países que visitó y no siempre fueron, digamos, países así como los más desarrollados, sino que también fue esos países de pronto como que nadie los mira,
y donde de pronto el catolicismo no es la mayoría. Entonces también con esos pequeños gestos deja ver lo que nos ha querido enseñar. De lo grande y lo pequeño. De lo pequeño tuve oportunidad de estar con él en un curso que me envió el obispo al Vaticano, y cuando se concluyó el curso habíamos 300 sacerdotes y estuvimos con él en un salón, nos dio unas palabras y después él tuvo la delicadeza de pie se despidió de cada uno de los 300. Una cosa extraordinaria, un hombre que con todo el trabajo, con todo el cansancio, con su edad, darse el tiempo de despedirse de la mano uno a uno. Yo me aproveché y le dije, ¿le puedo abrazar? Me dijo, sí, me dijo. Así que lo abracé y le di las gracias por su ejemplo y su magisterio. Pero esas delicadezas que tenía él eran muy ejemplares. Y como decía recién, nos mostraron muy bien cómo Jesús actuaba con todo, digamos. Y para mí como sagrado sacerdote me dio mucho ejemplo. El testimonio que nos comenta, damos un regalo muy grande para nuestra iglesia. Bueno, es un poco como las enseñanzas, ¿no? Como usted decía, así brevemente. Ahora contémosle también un poco a nuestros oyentes, también a los que nos ven por YouTube, lo que nos ha dejado con su magisterio, que también ha sido algo muy rico. Sí. El magisterio del Papa Francisco, dentro de muchas cosas, que es la segunda parte de las enseñanzas, ¿no? Una con su vida y otra con su magisterio, con sus enseñanzas. Tiene lo particular de que, por una parte, tiene un aspecto espiritual muy grande, porque no podría indicar en el magisterio de los papas enseñanzas morales, acerca de la vida social, de la ética o bioética, de filosofía, de teología, en los dogmas. Pero en el Papa Francisco hay un acento particular acerca de la vida espiritual y por tanto de nuestra vida de trato, de intimidad con el Señor. Desde la carta Evangelii Gaudium, que invito a que la leamos, que la contemplemos de nuevo, que es muy importante, donde dice cosas maravillosas como acerca de que no podemos predicar a Jesús en la vida, que es puro amor, si nosotros no vivimos enamorados de Él. Si nosotros no vivimos en un trato de intimidad espiritual, de amistad con el Señor. ¿Cómo predicarlo? Partiendo por esa carta y también la carta que habla directamente acerca de la santidad, que en latín se llama Gaudete et Exsultate, que es como que gózate y salta de gozo, digamos, exulta, digamos, de alegría en el Señor, que nos habla justamente de la santidad y, de entre otras cosas, de la alegría, que es una cosa muy importante en los tiempos que estamos viviendo, de la alegría de saberse amado por el Señor. O sea, eso es por ahí parte de la santidad. El Señor me ama, y ya con eso ya nos basta, digamos, porque si Él me ama, bueno, con todas mis deficiencias, pecados, miseria, bueno, iré como el ciego, como el cojo, como el paralítico, a pedirle misericordia a aquel que me ha regalado su corazón. Una carta que también nos muestra la importancia de, unidos a Jesús, como recién conversábamos, de tener esa delicadeza de preocuparse por el prójimo en los detalles, de acercarse no para imponer una fe, sino que para regalar un corazón, que es muy distinto. Las cartas, por ejemplo, que escribió Papa Francisco acerca de San Francisco de Sales y también acerca de Santa Teresita de Niño Jesús, son cartas maravillosas para la edificación de nuestra vida espiritual, que en los tiempos que estamos viviendo, como decía recién, es importante como que reconducirnos, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra vida en Cristo, nuestra vida cristiana? Y esas cartas que hoy día con facilidad se pueden encontrar en internet. Al alcance de la mano de todos, no hay ninguna excusa. Claro. Son breves, buena parte que ayudan en estos tiempos así como precipitados, son breves y son bellísimas y nos ilustran mucho para conocer la vida de Jesús y con nosotros. En la placa tenemos una, se
tener la confianza, miren, es muy delgada, Sí. entonces no hay excusa. Y por último, la otra carta que dentro de muchas cosas que son notables, es la última carta encíclica que escribió, que se llama Dilexis Nos, que significa nos amó. La carta Dilexit Nos tiene la gracia de ser un resumen, una síntesis preciosa, podríamos decir, de los últimos 150 años de magisterio en torno al corazón de Jesús. El acento de lo que es lo propio cristiano de vivir en la amistad con el Señor es algo extraordinario. Con una sencillez inaudita, nos explica lo que significa la importancia del corazón en la vida humana, en lo cotidiano, y luego la importancia del corazón de Jesús en nuestra vida, cómo el Señor, cómo Dios se nos obsequia, se nos regala con su corazón, y luego la importancia de unirnos a Él, decirle que sí, como somos, sí Jesús, mira, si tú me ofreces tu amistad, te respondo que sí, porque eres tú quien me la estás regalando, digamos. Y el Papa tiene una facilidad de pluma, como se dice, para explicarnos cosas que son tan profundas, tan importantes y con tanta simpleza para poder alcanzarlas, digamos. Así a grandes rasgos, digamos. A veces alcanzamos a explicar un par de cositas más respecto a este tema, pero que son muy iluminadores, como repetido, para nuestra vida espiritual. Sí, la verdad que es impresionante el regalo que el Señor nos ha dejado a través del magisterio del Papa Francisco. Como usted muy bien dice, un lenguaje muy sencillo, muy al alcance de todos, porque habla de cosas tan profundas, tan elevadas, pero que se pueden entender. Y también eso, son cartas que se consiguen fácilmente, están al acceso, son cortas, entonces es una invitación también, ¿no? A que acudamos a ellas, a que nos acerquemos. Y son temas siempre muy actuales, muy necesarios para nuestra vida. Nos habla de la santidad con un lenguaje muy sencillo, esa alegría, ese gozo de los cristianos, que él también lo recalcaba mucho, ¿no? Que el cristiano tiene que caracterizarse por esa alegría, por ese gozo, que se le note. Y podríamos decir de pronto, Padre, que en la Dilexit Nos hay como esa síntesis, podemos ahí reunir como un compendio del magisterio del Papa. Sí. Un compendio del mensaje del Papa Francisco en sus 12 años de pontificado, y también un compendio del magisterio en torno al corazón de Jesús y de la vida espiritual del cristiano de estos últimos 150 años, de lo que se ha hablado en torno al tema. Hoy día se habla mucho que el Papa era amigo de los pobres, pero tenemos que entender muy bien que cuando decimos pobres, no solamente lo decimos en sentido material, sino que también en sentido espiritual, intelectual, moral, psicológico, para que comprendamos mejor la necesidad que tenemos hoy día como católicos de dirigirnos a nuestros hermanos, como decía el Papa, esta iglesia en salida, ¿no? De acercarnos al prójimo, a quien Dios ha dispuesto que esté a nuestro lado, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, un vecino, a donde Dios nos haya colocado. Y acentuando un tema de la carta Dilexit Nos, uno dice, ¿cómo llego a alguien? ¿Cómo me acerco? Qué buena pregunta, yo creo que muchos cristianos hacen eso, bueno, ¿cómo puedo llevar mi fe? ¿Cómo puedo transmitirla? Entonces hay una cosa que el Papa explica que es muy hermosa, que es previa. Dice él, lo primero es entender el mensaje de Jesucristo, cuando en la carta el Evangelio de San Juan 15, versículo 15, dice Jesús, ya no les llamo siervos sino amigos. El Papa explica en la carta la importancia de comprender la profundidad de la amistad con el Señor, que significa trato, intimidad, conversación, silencio, escucharse, hablarse, decirse, regalarse a aquel que se nos ha regalado.
una profunda confianza, como dice él, que cita a Santa Teresita, solamente la confianza y nada más que la confianza es la que nos edifica el amor. En esa intimidad con el Señor, desde ahí se parte para poder comunicar al Señor al prójimo. Es como el Evangelio de San Juan, cuando Marta y María, amigas de Jesús, le mandan a decir por Lázaro, que está enfermo: mira, aquel que tú amas está enfermo. Es muy hermoso. Y hoy día, nosotros, siguiendo la enseñanza del Papa en torno al corazón de Jesús y en la atención hacia los pobres, tenemos que decir también a Jesús: mira, aquel que tú amas está enfermo. Eso es muy importante. Mi vecino, mi familiar. Entonces, mira, aquel que tú amas, porque Dios nos ama, ¿no? Y decirle a Jesús: mira, está enfermo, y contarle de él. Y ahí parte otro apostolado. ¿Cómo le cuento a Jesús de alguien si no lo conozco? Y ahí está mi trato con el pariente, con el amigo, con el vecino. Mira, esta persona se llama tanto, le pasa esto, todo aquí, todo acá, no te conoce, no quiere recibir la comunión, no sabe nada, o está sufriendo mucho porque tuvo un accidente. ¿Cuántas cosas podemos contarle a Jesús de alguien? Y moverle su corazón: mira, Jesús, ese que tú tanto quieres está enfermo. Y Jesús se preocupará de sanarle el corazón, su psicología, su enfermedad, acompañarlo. Porque el Señor es bondadoso y nos ama mucho. Entonces hay que comprender en esta profundidad al Papa, esta preocupación por los pobres en todo ámbito, esa delicadeza de vivir nosotros unidos al Señor Jesús en la amistad para poder comunicárselo al prójimo, en el amor de Dios. Sí, como decía Teresita, ¿no? Atráeme, Señor, haremos así. Es que el Señor nos regale esta gracia de interiorizarlo, de llevarlo al corazón. Es un tesoro gigante. Ya, Padre, para ir terminando, para ir cerrando, nos ha ido el tiempo así rapidísimo, ha sido muy bonito, pero a la vez muy profundo. ¿Qué invitación así final podríamos dejarle a los que nos escuchan, a los que nos ven? Dos cositas muy breves. Perfecto. Uno, atreverse a leer, ¿eh? A leer el Magisterio del Papa, que no nos quedemos con solo su imagen, que ya es importante, a leer lo que nos ha dejado como enseñanza y vivirlo, y pedir al Señor Jesús misericordia para vivirlo. Y lo segundo, en estos días, rezar mucho, ¿no? Al Espíritu Santo para que mueva a los cardenales a que elijan al Papa que Dios quiera, y pedir para nosotros un acto profundo de fe, de ver a Cristo gobernando en la Iglesia, conduciendo a toda la humanidad, y confiando en Jesús, que nos ama muchísimo y que siempre va a estar bendiciéndonos constantemente. A pesar de los males nuestros, de nuestras fragilidades, Él sabrá cómo sanarnos y llevarnos y conducirnos con Él hacia el cielo. Pero, Padre, muy agradecidos en verdad de poderlo haber tenido con nosotros, de ese espacio tan bonito, tan ameno. Y bueno, como bien nos invitaba el Padre, los invitamos a leer y también a que recemos mucho estos días, tanto por el eterno descanso del Papa, como también para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales. Bueno, gracias por habernos acompañado en este espacio. Les agradecemos mucho y bueno, Padre, nos regala su bendición para terminar. Muy bien, gracias por la invitación y que Dios Todopoderoso les bendiga a ustedes y a todos aquellos que nos estén viendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.